Lección 161. ¿Has estado alguna vez en una aventura? Hola Anna, ¿alguna vez te has embarcado en una aventura? Oh, sí, he tenido bastantes aventuras en mi vida. ¿Qué hay de ti? Bueno, nunca he estado en una aventura de verdad, pero siempre he querido embarcarme en una. Definitivamente deberías lanzarte a la aventura. Es muy divertido y emocionante. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Qué tipo de aventura debo embarcarme? ¿Qué tal una aventura de senderismo? Puedes explorar la naturaleza y ver unas vistas increíbles. No lo sé. No se me da muy bien el senderismo. Bueno, ¿qué tal una aventura gastronómica? Puede probar alimentos nuevos y exóticos de todo el mundo. Ahora eso suena más bien. Me encanta probar nuevos alimentos. Genial. ¿O qué tal una aventura de viaje por carretera? Puede explorar diferentes ciudades y pueblos y ver lo que cada uno tiene para ofrecer. Eso suena increíble. Siempre he querido hacer un viaje por carretera. Mira, hay tantas aventuras diferentes en las que puedes vivir. Solo tienes que encontrar el que sea adecuado para ti. Lección 162. ¿Has visto el último anuncio de ese nuevo producto? Hola Anna, ¿has visto el último anuncio de ese nuevo producto? No, no lo he hecho. ¿De qué se trata? Es para este nuevo producto para el cabello que promete hacer que tu cabello sea más brillante y suave. Oh, realmente no necesito eso. Mi cabello ya está bastante suave. Bueno, aún así deberías echarle un vistazo. El comercial es divertidísimo. ¿De verdad? ¿Cómo es eso? El comercial muestra a una mujer con el pelo encrespado caminando por la calle, y todos con los que pasa se tapan los ojos y huyen. Ja, ja, eso suena muy gracioso. Y luego la mujer prueba el nuevo producto para el cabello y, de repente, su cabello está suave y brillante. Y todos los que pasa cerca la chocan los cinco y levantan el pulgar. Esa es una forma muy inteligente de anunciar un producto para el cabello. Sí, definitivamente me llamó la atención. Puede que tenga que probarlo yo mismo. Bueno, si hace que tu cabello sea tan suave y brillante como lo muestran los anuncios, cuenta conmigo también. Lección 163. ¿Puedo pedirte un consejo? Hola Anna, ¿puedo pedirte un consejo? Por supuesto. ¿Sobre qué necesitas asesoramiento? Bueno, estoy pensando en invitar a salir a una chica que me gusta mucho, pero no estoy seguro de que sienta lo mismo. Eso puede ser difícil. ¿Has intentado hablar con ella y conocerla mejor? Sí, hemos hablado un par de veces y creo que tenemos mucho en común. Bueno, entonces parece que deberías intentarlo e invitarla a salir. Lo peor que puede decir es que no. Tienes razón, solo necesito reunir el valor para hacerlo. Exactamente. Y si dice que no, entonces no es el fin del mundo. Hay muchos otros peces en el mar. Gracias por el consejo, Anna. Siempre sabes qué decir. No hay problema, John. Para eso están los amigos.
Lección 164. ¿Crees que nuestros estados de ánimo pueden afectar a las personas que nos rodean? Hola Anna, ¿crees que nuestros estados de ánimo pueden afectar a las personas que nos rodean? Definitivamente. Cuando alguien es feliz y positivo, realmente puede alegrar la habitación. Sí, y por otro lado, cuando alguien está de mal humor, puede reducir la energía de todo el grupo. Eso es muy cierto. Creo que es importante ser conscientes de cómo nuestras emociones pueden afectar a los demás. De acuerdo. Y ya sabes lo que dicen, la risa es contagiosa. Sí, definitivamente lo es. Cada vez que oigo a alguien reír, no puedo evitar reírme. Ja, ja, yo también. Creo que es por eso que las películas y programas de televisión divertidos son tan populares. Realmente pueden levantarte el ánimo y hacerte sentir bien. Exactamente. Es increíble lo mucho que nuestras emociones pueden afectarnos a nosotros y a quienes nos rodean. Así que asegurémonos de difundir positividad y buen rollo donde quiera que vayamos. Absolutamente. Seamos la razón por la que alguien sonríe hoy. Besos. Lección 165. ¿Has visto el precio del nuevo iPhone? Hola Anna, ¿has visto el precio del nuevo iPhone? No, no lo he hecho. ¿Cuánto cuesta? Son casi $1000. ¿Puedes creerlo? Vaya, eso es mucho dinero. No creo que pueda permitírmelo. Sí, yo tampoco. Quiero decir, ¿quién tiene esa cantidad de dinero para gastar en un teléfono? La gente rica, supongo. O personas a las que no les importa endeudarse. Ja, ja, sí. No creo que esté dispuesto a endeudarme solo por un teléfono nuevo. Yo tampoco. Me quedaré con mi teléfono viejo por ahora. Puede que no sea lo último ni lo mejor, pero hace el trabajo. Esa es una buena idea. A veces tenemos que priorizar lo que podemos pagar y lo que realmente necesitamos. Exactamente. Y quién sabe, tal vez salgan con una versión más asequible del nuevo iPhone en unos meses. Sí, o quizás ganemos la lotería y podamos comprar todos los teléfonos caros que queramos. Ja, 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 me gusta tu forma de pensar, Ion. Besos. Lección 166. ¿Le tienes miedo a algo? Anna, ¿tienes miedo de algo? Bueno, me dan miedo las arañas. Solo me dan escalofríos. ¿Arañas? ¿Eso es todo? Me dan miedo las alturas, los payasos y perderme en el bosque. Vaya, son muchos miedos. ¿Cómo funcionas en la vida cotidiana? No es fácil, pero solo trato de evitar situaciones que desencadenen mis miedos. Por ejemplo, no hago puenting ni veo películas de terror. Eso es inteligente. Intento hacer lo mismo con las arañas, pero a veces aparecen inesperadamente. Sí, eso es lo peor. Una vez, estaba haciendo senderismo por el bosque y una araña se me subió por la pierna. Estuve a punto de sufrir un ataque al corazón. Oh no, suena horrible. Habría salido corriendo del bosque gritando.
Ja, casi lo consigo. Pero logré mantener la calma y quitarme la araña de la pierna. Bueno, eres más valiente que yo. Si eso me pasara a mí, nunca volvería a poner un pie en el bosque. No te preocupes, Anna. Te protegeré de todas las arañas del mundo. Lección 167. ¿Has pensado alguna vez en adoptar una mascota? Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en adoptar una mascota? De hecho, lo he hecho. He estado pensando en adoptar un gato. ¿De verdad? No sabía que te gustan los gatos. Sí, siempre me han gustado los gatos. Son independientes y requieren poco mantenimiento, lo que es perfecto para mi ajetreado estilo de vida. ¿Quieres decir que solo quieres una mascota que te deje solo la mayor parte del tiempo? Algo así. ¿Qué hay de ti, Ion? ¿Has pensado alguna vez en adoptar una mascota? Bueno, lo he pensado, pero no estoy seguro de estar preparado para la responsabilidad. No es tan difícil, Ion. Y piensa en la cantidad de alegría que una mascota puede traer a tu vida. Eso es cierto. Quizá empiece con un pez de colores o algo así. Sabes que los peces de colores requieren bastante mantenimiento, ¿verdad? ¿O no? ¿En qué me he metido? No te preocupes, Ion. Te ayudaré a cuidar tus peces de colores. Podemos ser padres de mascotas juntos. Lección 168. ¿Alguna vez has sentido que ser adulto está sobrevalorado? Hola Anna, ¿alguna vez sientes que ser adulto está sobrevalorado? Todo el tiempo, Ion. Ser adulto implica facturas, responsabilidades y no tanto tiempo libre. Exactamente. Extraño los días en que la decisión más difícil que tenía que tomar era qué caricatura ver los sábados por la mañana. Sé lo que quieres decir, pero ser adulto también significa tener más independencia y control sobre tu vida. Sí, supongo que es verdad. Pero a veces siento que sigo siendo solo un niño que se hace pasar por un adulto. Confía en mí, Ion, todos lo estamos descubriendo a medida que avanzamos. Ninguno de nosotros sabe realmente lo que estamos haciendo. Es reconfortante oír eso. Quizás ser adulto no esté tan mal después de todo. Y oye, al menos ahora podemos desayunar helado si queremos. Esa es una buena idea. Tal vez ser adulto tenga algunas ventajas después de todo. Lección 169. ¿Cuáles son tus planes para hoy después del trabajo? Hola Anna, ¿qué planes tienes para hoy después del trabajo? Bueno, Ion, estaba pensando en ir al gimnasio a hacer ejercicio. Oh, vaya, ojalá tuviera ese tipo de motivación. Estaba pensando en irme a casa y ver un montón de programas de televisión. Ja. También suena como una excelente manera de relajarse. ¿Qué programas tienes pensado ver? Creo que voy a empezar a ver ese nuevo programa del que todo el mundo habla, El juego del calamar. Oh, sí, he oído hablar mucho de eso. Pero ten cuidado, Ion, podrías volverte adicto y olvidarte del mundo real. Voy a tratar de controlarme. Quizá me tome un descanso y salga a caminar si empieza a ponerse demasiado intenso.
Esa es una buena idea. Simplemente no andes deambulando como uno de esos concursantes del juego del calamar. Sí, intentaré evitar cualquier desafío mortal en mi paseo nocturno. Lección 170. ¿Cómo va tu tarde? Hola Anna, ¿cómo va tu tarde? Va bastante bien, John. Acabo de terminar un gran proyecto y ahora tengo un poco de hambre. Puede que vaya a por algo para picar. Oh, suena como una buena idea. ¿Qué te apetece? Estoy pensando en algo dulce. Quizá una barra de chocolate o unos caramelos. Ya sabes lo que dicen, un momento en los labios, toda una vida en las caderas. Oh, por favor, John. No voy a subir 10 libras con un pequeño refrigerio. Está bien, está bien. Pero no me vengas a llorar cuando mañana no te quepan los pantalones. Creo que me arriesgaré. Pero bueno, si termino subiendo de peso, te echaré la culpa por tentarme con tu comida chatarra. Es justo, Anna. Échale la culpa al tipo goloso. Lección 171. ¿Qué le pareció la reunión de hoy? Hola Anna, ¿qué te ha parecido la reunión de hoy? Honestamente, John, me alegro de que haya terminado. Empezaba a sentirme un poco inquieta hacia el final. Sí, lo mismo digo. Pero ya sabes lo que dicen, todo está bien si termina bien. Supongo que esa es una forma de verlo. ¿Qué piensas hacer ahora que la reunión ha terminado? Bueno, estaba pensando en darme un capricho con una buena taza de café. Quizá incluso un café con leche elegante. Oh, suena como una gran idea. Pero no olvide que la cafeína puede hacer que se sienta aún más inquieto. No te preocupes, Anna. Puedo aguantar un poco de cafeína. Pero si empiezo a rebotar en las paredes, me aseguraré de echarte la culpa a ti. Hey, yo no soy el que bebe el café. Pero claro, échale la culpa al inocente transeúnte. Está bien, está bien. Asumiré la responsabilidad de mi propia conducta nerviosa. Pero debes admitir que vale la pena correr el riesgo con una buena taza de café. Lección 172. ¿Has notado cómo parece que envejecemos cada año? Hola Anna, ¿te has dado cuenta de cómo parece que envejecemos cada año? Oh, sí, siento que envejezco a la velocidad de la luz. Es como si estuviéramos atrapados en este ciclo interminable de cumpleaños. Y arrugas. No te olvides de las arrugas. Uf, ni siquiera me lo recuerdes. Juro que he encontrado uno nuevo esta mañana. Bueno, al menos no estamos solos. Todo el mundo envejece. Sí, pero algunas personas parecen envejecer con más gracia que otras. Es cierto, pero creo que debemos aceptar nuestra edad y todas las experiencias que la acompañan. Es una buena actitud. Y oye, ahora siempre podemos usar la excusa de la edad antes que la belleza. Ja. Nunca había pensado en eso. Tendré que acordarme de usar esa. Lección 173.
¿Alguna vez te has opuesto a algo con tanta fuerza? Anna, ¿alguna vez te has opuesto a algo con tanta fuerza que tu misión en la vida se convierte en luchar contra ello? Oh, sí, he estado ahí. Como aquella vez que estaba en contra de la piña en la pizza. ¿De verdad? Me encanta la piña en la pizza. Uf, eres una de esas personas. Lo siento, John, ya no podemos ser amigos. ¿Qué? Eso es ridículo. Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre los ingredientes de la pizza. Estoy bromeando, John. Pero en serio, siempre estaré en contra de la piña en la pizza. Bueno, estoy en contra de las arañas. Me dan escalofríos. Sí, definitivamente también estoy en contra de las arañas. Pero, ¿qué vas a hacer? Son solo parte de la naturaleza. Es cierto, pero siempre estaré preparado con un zapato o una revista enrollada para luchar contra ellos si es necesario. Ja, ja, me imagino luchando contra una araña con una revista enrollada. Eres como un superhéroe que lucha contra las fuerzas del mal. Oye, me tomo muy en serio mi misión contra las arañas. Lección 174. ¿Alguna vez sientes que estás envejeciendo? Anna, ¿alguna vez sientes que estás envejeciendo? Por supuesto que no, John. La edad es solo un número. Lo que cuenta es cómo te sientes por dentro. Esa es una buena idea. Pero a veces siento que mi cuerpo me traiciona. ¿Cómo es eso? Bueno, solía ir de fiesta toda la noche y levantarme temprano para ir a trabajar al día siguiente. Ahora, una noche fuera y estaré inútil durante toda la semana. Oh, sí, sé lo que quieres decir. Pero no te preocupes, John. Nos pasa a los mejores de nosotros. Gracias, Anna. Es que a veces siento que no soy tan joven como solía ser. Bueno, la edad es solo un estado mental. Puedes seguir siendo joven de corazón, sin importar la edad que tengas. Eso es cierto. Pero a veces siento que se me acaba el tiempo para hacer todas las cosas que quiero hacer. Tonterías, John. Nunca se es demasiado viejo para probar algo nuevo o perseguir tus sueños. La edad es solo un número, ¿recuerdas? Tienes razón, Anna. Gracias por recordarme que la edad es solo un estado mental. Lección 175. ¿Has pensado alguna vez en crear tu propia agencia? Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en crear tu propia agencia? De hecho, lo he hecho. He estado pensando en crear una agencia de marketing digital. Eso está bien. ¿Cómo lo llamarías? La verdad es que aún no lo he pensado. Quizás algo como Pixel Perfect Agency. Qué bonito. Me gusta. ¿Con qué tipo de clientes te gustaría trabajar? Bueno, creo que me centraría en trabajar con pequeñas empresas y nuevas empresas. Son los que realmente necesitan ayuda con su presencia en línea. Esa es una gran idea. Y podrías ser tu propio jefe y trabajar desde cualquier parte del mundo. Exactamente. Ese es el sueño.
Oye, quizás yo pueda ser tu primer cliente. Me vendría bien un poco de ayuda con mi presencia en las redes sociales. Ja. Claro, John. Pero primero, permítanme iniciar la agencia. Cierto, cierto. Detalles, detalles. Pero en serio, creo que lo harías muy bien. Gracias, John. Eso significa mucho viniendo de ti. Lección 176. ¿Tienes muchas cosas en tu agenda para hoy? Anna, ¿tienes muchas cosas en la agenda para hoy? Oh, sí, mi lista de tareas pendientes tiene una milla de largo. No sé ni por dónde empezar. Conozco la sensación. Tengo tantas cosas que hacer hoy que ni siquiera tengo tiempo de detenerme a pensar. Por eso siempre priorizo mis tareas. Me aseguro de abordar primero los más importantes. Esa es una buena estrategia. Quizá debería intentarlo. Definitivamente deberías hacerlo. De lo contrario, se sentirá abrumado y no podrá hacer nada. Sí, no quiero ser esa persona que siempre tiene un millón de cosas que hacer pero nunca hace nada. Confía en mí, sé lo que se siente. Pero con un poco de organización y priorización, puedes lograr cualquier cosa. Gracias, Anna. Siempre tienes buenos consejos. Para eso están los amigos, John. Ahora comencemos con esa lista de tareas pendientes. Lección 177. ¿Has estado alguna vez en una situación realmente agresiva? Anna, ¿alguna vez has estado en una situación muy agresiva? Sí, una vez me peleé con una máquina expendedora. Espera, ¿qué? ¿Cómo te metes en una pelea con una máquina expendedora? Me robó el dinero. Puse mis monedas y presioné el botón para obtener una barra de chocolate, pero no salió. Oh, odio cuando eso pasa. Pero, ¿cómo te defendiste? Empecé a sacudir la máquina e intenté darle una patada. Pero eso hizo que la barra de chocolate se cayera y me golpeara en la cara. Ja. Bueno, supongo que la máquina expendedora ganó esa ronda. Sí, aprendí la lección. No vale la pena ponerse agresivo con una barra de chocolate. Eso es cierto. Pero a veces no podemos evitarlo. Como cuando alguien te interrumpe en el tráfico. Oh, ni siquiera me hagas empezar con los malos conductores. Ahí es cuando sale mi lado agresivo. Sí, sé lo que quieres decir. Pero debemos recordar mantener la calma y no dejar que nuestras emociones se apoderen de nosotros. Tienes razón, John. Siempre debemos tratar de ser la persona más grande, incluso en situaciones agresivas. Lección 178. ¿Sabes cuántos años tengo? Hola Anna, ¿sabes cuántos años tengo? Déjame adivinar. Parece que tienes poco más de 30 años. No, adivina otra vez. Oh, lo siento. No se me da muy bien adivinar edades. ¿Qué edad tienes entonces? En realidad tengo 38 años. Vaya,
Eres más vieja de lo que pensaba. Pero no te preocupes, la edad es solo un número. Eso es cierto. Además, en el fondo todavía me siento como un niño. Sí, yo también. A veces me olvido de la edad que tengo hasta que veo mis arrugas en el espejo. Ja, ja, ja. No te preocupes por esas arrugas, Anna. Aún estás muy guapa. Gracias, John. Tú tampoco estás tan mal, viejo. Oigan, no usemos esa palabra. ¿Qué tal si decimos, experimentado, en su lugar? Vale, tiene experiencia. Eres un caballero experimentado, John. Y eres una mujer experimentada, Anna. Mira, no suena tan mal cuando lo pones así. De acuerdo. La edad es solo un número, después de todo. Lección 179. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será el futuro? Hola Anna, ¿alguna vez te has preguntado cómo será el futuro? Por supuesto, ¿quién no? Apuesto a que todos tendremos coches voladores y mayordomos robots. Ja, ja, sí, eso sería genial. Pero tengo la sensación de que el futuro se centrará más en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Bueno, eso no es tan emocionante, pero supongo que es importante. Quizá todos tengamos hoverboards alimentados por energía solar en lugar de coches. Oh, me gusta esa idea. Y quizás tengamos teletransportes para poder viajar al instante a cualquier parte del mundo. Sí, o quizás todos viviremos en ciudades submarinas como en la película El Abismo. Oh, no sé si querría vivir bajo el agua. Creo que preferiría vivir en Marte. ¿Marte? ¿Quieres decir como Matt Damon en El Marciano? Exactamente. Seré el primer granjero marciano en cultivar patatas en mis propias heces. Ja, ja, qué asco. Pero no me importaría ser un explorador espacial, descubrir nuevos planetas y conocer formas de vida extraterrestres. Eso sería increíble. Pero no olvidemos que primero tenemos que cuidar nuestro propio planeta. Sí, tienes razón. Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que tenemos un futuro brillante y sostenible para todos. Absolutamente. Y quién sabe qué otras cosas geniales y locas depara el futuro. Solo tenemos que esperar y ver. Lección 180. ¿Has estado en el parque últimamente? Hola Anna, ¿has estado en el parque últimamente? No, no lo he hecho. ¿Por qué? ¿Finalmente instalaron ese tobogán gigante? Ja, 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 aún no. Pero pusieron un columpio nuevo. Es tan guay. ¿Un columpio? ¿Eso es todo? ¿Qué tiene de guay? Bueno, no es un columpio cualquiera. Tiene esos asientos que giran como locos. Oh, ya veo. Solo quieres marearte y caerte. Oye, todo se trata de la emoción del viaje. Deberías venir a probarlo conmigo. No lo sé, no quiero avergonzarme cayendo. Oh, vamos. Es solo un pequeño columpio.
¿Qué podría salir mal? Últimas palabras famosas. Pero está bien, lo intentaré. Sí. Ese es el espíritu. Agárrate fuerte y trata de no gritar demasiado fuerte. No prometo nada. Pero si me caigo, más vale que me cojas. No te preocupes, estaré ahí para recogerte. Y si nos caemos los dos, al menos caeremos juntos. Ja, ja, es verdad. Siempre es más divertido estar con un amigo. Exactamente. Vamos a divertirnos un poco y ver quién puede girar más rápido. Estás listo. Pero te lo advierto, tengo un arma secreta. Puedo mover las orejas mientras me balanceo. Gracias. Bienvenido a suscribirte a nuestro canal. Y también admitimos varios idiomas desde nuestros otros canales.